es importante retomar esa parte de la historia que nos han contado, por lo que se ve de otra manera, es esa leyenda negra española. Yo incluso piqué cuando contaban, no, es que los españoles fuimos allí, dije, hostia, de verdad, qué cabrones éramos. Pues creo que no tiene nada que ver con eso que nos han enseñado. Así que, ¿qué voy a decir yo, Enrique? Todo un lujo de verte. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias a Nostra TV. Me pidieron que participara en estas jornadas como parte integrante del equipo de aquí La Voz de Europa, y yo encantado pues voy a hacerlo. Voy a hablar, como ha dicho Marcos, de lo que es la leyenda negra española. Evidentemente va a ser breve porque el tiempo no es ilimitado, y voy a hacer lo que es un esbozo, intentar tocar los puntos principales. ¿Cuándo empieza a surgir la leyenda negra española y por qué? Pues evidentemente surge cuando España es potente. Nadie se preocupa de un piojo, se preocupa del gigante. Es donde empiezan los ataques. ¿Qué forma tiene de atacarle? De cualquier manera. Todo es válido para luchar contra eso. ¿Por qué? Porque se sienten inferiores. Aunque solo puedas dar, como podía ser en un principio, patadas en la espinilla, pero al final iban doliendo, ¿no? La leyenda negra en principio surge en Italia. En Italia empiezan a considerarnos como bárbaros, incultos, sucios, nos llamaban marranos y descendientes de moros y judíos. No entendían por qué en España se tenía como su mejor parte de la Edad Media, y despreciábamos la herencia romana como parte de nuestra historia. Pero claro, ellos no podían entender que para nosotros la Edad Media fue la época heroica de España, es cuando se forja como nación. Antes había sido aunque tuviera ya sus peculiaridades, había sido una provincia, y con el periodo visigodo, después de la invasión árabe, la verdad es que todo eso se perdió. Por eso es nuestra parte heroica. Uno de los elementos que han utilizado los italianos para acusar a España de ese barbarismo fue la saca de Roma de 1527 por las tropas imperiales de Carlos I. Bien, solo se acusan a los españoles, pero los españoles en la saca de Roma solo eran unos 6.000 hombres de unos 34.000. La gran mayoría, 14.000, eran alemanes, pero eso siempre se lo callan. Solo se habla de los españoles. Por cierto, el dicho de ir a saco a un sitio es evidentemente por el saqueo de Roma. El motivo principal del saqueo de esta ciudad, como seguramente todos sepáis, fue la falta de paga de los militares de los tercios que asediando la ciudad, al final decidieron asaltarla y estuvieron durante 3 días saqueando la ciudad. El Papa Clemente VII tuvo que huir y refugiarse en Sant'Angelo. Esto también nos acusan de ello, pero poco se le hizo al Papa, cuando en realidad este Papa había pactado con los enemigos de España y hasta con los turcos para acabar con, en teoría, quien defendía la verdadera religión, el catolicismo, que era el emperador. Pero bueno, otros papas como Pablo VI decía otras lindezas de España, como relata Andrea Navajero, que dice: no habla de su majestad ni de la nación española, que no es para llamarse herejes, cismáticos y maldito de Dios, semilla de judíos y marranos, es del mundo, deplorando la desdicha de Italia por verse obligada a servir a gente tan abyecta y vil. Eso lo decía un papa. Entonces luego decimos que, y es cierto que hubo otros papas que evidentemente sí que estuvieron a favor de los españoles. No todos fueron así, pero esto es una muestra de este santo padre. Había muchos italianos anti-españoles, pero también había evidentemente italianos que estaban muy orgullosos de combatir al lado de los españoles, y así lo demostraron. Siempre nos han acusado los italianos, o acusaban a los españoles de bravucones, y como decía un caballero francés, decían que el español es un fanfarrón porque puede permitírselo, ya que como soldado no tiene rival. Otros lo intentan y no pueden, y de ahí la envidia. Es verdad, la envidia, la mejor definición que he oído yo, que he leído,
sobre la envidia es considerar el bien ajeno como mal propio. Pues esto es lo que pasaba y era parte de la leyenda. Bien, continuamos con otra de las piedras angulares de la leyenda española, es la conquista de América. ¿De dónde vienen todos estos bulos, las acusaciones que se hacen sobre España en la conquista de América? Pues para mí un sinvergüenza, uno de los más antiespañoles que puede haber habido, que es Fray Bartolomé de las Casas. Escribió el libro de brevísima historia de la destrucción de las Indias, que eso es una novela, a día de hoy, yo me la he leído hace poco, porque la verdad es que había oído hablar mucho de ella y había leído párrafos, pero me la he leído hace poco, es un librillo muy, muy corto, pero dice tales salvajadas, yo que sé, pues por ejemplo como que la isla La Española, lo que es ahora Haití y República Dominicana, pues tendría unas dimensiones poco menos casi que Groenlandia, ¿no? Una salvajada con miles de ríos, con miles de riquezas, con millones de habitantes, y que los españoles todo esto acabaron con ello. De hecho, poco más o menos que acusa de que 50.000 españoles fueron capaces de acabar con 15 millones de indios en América, ¿no? 50.000 españoles por los que fueron, no fueron más, pero esto es lo que dice este hombre. Vayamos por partes un poco de los puntos que habla de la leyenda negra en América. Que los españoles robaron las tierras a los indios. Esto es uno de los puntos que dicen, bueno, pues de forma legal, el Papa Alejandro VI otorga una bula, con lo cual faculta a los españoles para que todas las tierras descubiertas fueran propiedad real. No obstante, en 1542 se publican las nuevas leyes de Indias, en las cuales se recomienda a los españoles tomar las tierras que están en barbecho y no las que están cultivadas por los indios. De facto, las tierras que estaban cultivadas por los indios eran de los indios, no se les apropiaba de ellos según esta ley. O sea, que robo de tierras, hombre, no voy a decir que, vamos a ver, no íbamos allí como ángeles y evidentemente excesos habría, pero ni mucho menos lo que nos quieren hacer creer. Otra de las leyendas es que aniquilamos sistemáticamente a los pueblos precolombinos. Bueno, pues yo no veo qué interés podían tener los españoles cuando necesitaban mano de obra para trabajar en las encomiendas o mano de obra para trabajar en las minas. No tenía ningún interés. Decían que los trabajos en las minas, que eran muy penosos, pues podría ser, pero no menos que lo que podía ser igual de penoso un minero aquí en la península. Un trabajo muy duro, si a día de hoy lo es, pues nos podemos imaginar cómo podía ser en el siglo XVII. Gran parte de la pérdida de población en América se calcula aproximadamente un 20% de mortandad fue producida por virus llevado por los europeos. Esto es, hombre, no fue una cosa programada. No creo que nadie fuera a decir, voy a inyectarme el virus de la viruela y voy a propagarlo por allí. Fue una cosa accidental. Recordemos que aquí, a finales de la Edad Media, la población europea perdió entre un tercio y un 50%, dependiendo de las poblaciones, por la peste negra. Así que las epidemias es una cosa relativamente común en esa época. Si no estabas inmunizado contra eso, pues evidentemente. Otro punto es que los españoles introdujeron la esclavitud en América. Eso es una tontería, porque esclavos había en América antes de los españoles, hubo en América después de los españoles, y esclavos había en todo el mundo desde que la civilización existe, siempre por motivos de guerra, por trabajo, lo que sea. Los españoles se acusan de habernos apropiado de todas las riquezas de América, del oro y de la plata. Bien, principalmente lo que mayor se extrajo de los minerales fue la plata, pero a España solo venía lo que era el quinto real, o sea, un 20%, que era la parte que le correspondía a la corona. El 80% se reinvertía en América, en infraestructuras, carreteras, caminos, puentes, acueductos, universidades, ciudades enteras que se hicieron, un montón de edificios públicos. Todo esto está allí. Crearon la base para un Estado moderno en América, una infraestructura que ya hubiera querido
hacer los ingleses en cualquier punto que colonizaron ellos, que no hicieron ni la 10ª parte de lo que hicieron los españoles. También se ha dicho que en América fueron la hez de España, que fueron la gente de más baja estofa. Para nada, una mentira de las más gordas. En América, para ir de entrada te tenías que apuntar en un listado, no podía ir cualquiera. Se pretendía que fuera gente que tuviera profesionales de oficios, maestros albañiles, herreros, armeros, carpinteros, armadores, para que pudieran allí establecer industrias. Fueron personas de leyes, bachilleres, secretarios, notarios. La media de la gente que fue allí fue bastante más alta que la media cultural que se quedó en España. Esto con respecto a la conquista de América. En la leyenda negra que hicieron nuestros amigos los ingleses, que fueron los precursores junto con los holandeses, más que los precursores, los que más la difundieron. Pues en Inglaterra empieza la leyenda negra a partir de Enrique VIII, cuando se convierte a la religión anglicana en 1534. Es cuando empieza el nacionalismo inglés y se apoya, al igual que se apoyaron la leyenda negra inglesa, aunque fue después posterior, en la época isabelina, se apoya fundamentalmente también en otro antiespañol, el nefasto secretario de Estado de Felipe II, Antonio Pérez. Este Antonio Pérez estuvo conspirando contra Juan de Austria, cuando estaba de gobernador de Flandes, acusándole y calentando la cabeza al rey, diciéndole que su hermanastro quería proclamarse rey y que en esos territorios o en el sur de Italia. Estuvo implicado en el asesinato del secretario Juan Escobedo, el secretario de Juan de Austria, que mandó a la corte para desmentir estas acusaciones, y al final se descubrió todo el pastel y Felipe II mandó encarcelar a Antonio Pérez, su secretario. Este huyó y se refugió primero en Aragón, donde le protegió el Justicia de Aragón. Hubo sus pleitos serios entre la Corona de Castilla y la Corona de Aragón. Hubo, de hecho, hasta motines en Aragón por esta causa. Y luego se pasó a Francia, y de Francia, amparado por Enrique IV, se fue a Inglaterra, donde estuvo viviendo allí relativamente plácidamente. Allí escribió también un libelo que era Las relaciones, en las cuales, sobre todo, a quien ataca es a Felipe II. Le acusa del asesinato de su propio hijo, y también dice unas lindezas de Felipe II, como la tiranía era tan natural en Felipe como la risa en el hombre, o no hace distinción de personas al envenenar a todas sin temor de Dios ni vergüenza de los hombres. Esto es lo que iba diciendo este secretario, además de vender secretos de Estado que él conocía a los enemigos de España. Pero bueno, los ingleses acusaron a los españoles cuando Felipe II se casó con María I, llamada después María la Sanguinaria. De ahí viene la famosa vida Bloody Mary. Era católica y hizo persecución de los protestantes ingleses, no menos que los que había hecho anteriormente los protestantes ingleses sobre los católicos, y mucho menos de los que hicieron después en la época isabelina. Se dice que tiñó Inglaterra en un baño de sangre. Bueno, pues las personas que mandó ejecutar por motivos religiosos María la Sanguinaria fueron 284. En el periodo de Isabel I de Inglaterra, las persecuciones religiosas se recrudecieron. Estabas obligado a asistir a los oficios religiosos bajo pena de latigazos si no lo hacías. Se te podía incluso condenar a muerte a alguien por no informar que su vecino no cumplía con las obligaciones religiosas. Y durante este periodo isabelino
se calcula que que ejecutaron a unos 800 católicos, pero no solo a católicos, porque también persiguieron a los protestantes de otras variantes, como los cuáqueros o los puritanos, que fueron los que emigraron a Estados Unidos, en los que fundaron Estados Unidos, en los que empezaron a fundar las primeras colonias inglesas en Estados Unidos, huyendo del anglicismo, con lo cual la intolerancia religiosa aquí no era católica, sino era anticatólica. La intolerancia era contra los católicos y otras confesiones que no fueran las oficiales del anglicanismo. Otra de las bases de la leyenda negra, evidentemente, en los Países Bajos. Bien, los Países Bajos, como sabemos, los hereda Carlos I por parte paterna, por parte de su abuelo Maximiliano, o de su padre Felipe el Hermoso. Era el señor natural de esas tierras, por lo cual tenía pleno derecho a estar allí. Tenemos siempre generalmente la idea de que los Países Bajos eran unas zonas muy prósperas y desarrolladas. Bueno, pues esto es falso. Los Países Bajos, había algunas ciudades importantes como Amberes o Ámsterdam que eran pujantes, pero el sur, sobre todo los Países Bajos, la zona de lo que hoy es Luxemburgo o el norte de Francia o Bélgica, eran zonas muy poco desarrolladas, bastante pobres, con muy pocas vías de comunicación. Los Países Bajos en sí estaban divididos en 17 provincias, pero tenían 700 códices de leyes diferentes. Eso era un galimatías que cada pueblo, poco más o menos, que tenía su ley, que no tenía nada que ver con la otra, y podían hacer lo que les diera la gana. ¿Qué se intentó hacer en un principio? Unificar y reorganizar todo este galimatías y empezar a crear infraestructura, generalmente a costa del oro que decían que robábamos, o la plata que robábamos a los indios, o sea, a costa de los impuestos castellanos, mucho más que de los holandeses. Bueno, pues los holandeses empiezan a quejarse de esto. ¿Quién se empieza a quejar? Pues la alta nobleza. ¿Por qué? Porque las reformas que se empiezan a hacer en los Países Bajos se basa en la aristocracia media y en la alta burguesía, que eran más pujantes, tenían mucho más interés en que hubiera esas modificaciones. El que no quiere modificar es el que vive muy bien. Dice, ¿no? ¿Para qué voy a tener modificaciones si yo vivo estupendamente? A mí, que me dejen como estoy, que vivo muy bien. Y fueron los que empiezan los movimientos de rebelión, amparándose también en la reforma religiosa y amparándose en una causa religiosa. Se nos ha dicho siempre, se nos ha hecho creer que la causa de los Países Bajos era una guerra entre los naturales del país y el imperio, las fuerzas extranjeras. En realidad es una guerra civil. Menos de la mitad del imperio está en menos de la mitad del territorio está a favor de la rebelión, sobre todo las ciudades del norte, de lo que es hoy Holanda, y el resto del territorio está a favor del imperio, y lucharon generalmente flamencos contra flamencos, con apoyos de alemanes, de príncipes alemanes, con apoyo de Inglaterra y con el apoyo de Francia, sobre todo en hombres y en dinero, con lo cual lo que también se nos ha querido presentar de la lucha entre David y Goliat, pues también es falso, porque España luchaba sola con el esfuerzo bélico, sobre todo a cargo de la economía española, aunque luego tuviera un montón de tropas extranjeras. De hecho, los españoles allí solo representaban pues lo mismo menos que en Italia, un 10% más o menos de las tropas. Pero también se nos ha acusado a nosotros de la barbarie, de todas las brutalidades que se pudieron hacer en los Países Bajos. Siempre se oye hablar del Duque de Alba como el terror de Flandes, una tontería. La mayoría de las atrocidades que se cometieron las cometieron los dos bandos, y la mayoría fueron gente de la propia zona. No que nosotros fuéramos muy santos, pero hombre, tampoco éramos los demonios. De hecho, cuando empieza las rebeliones, empiezan a ampararse sobre todo en todos los príncipes protestantes alemanes. Llegan a decir que preferían ser turcos antes que papistas.
Con lo cual da una idea de lo que defendía esta gente. Esto lo hacían, era el lema que tenían, por ejemplo, los mendigos del mar, que eran corsarios holandeses, que eso les importaba lo mismo atún que betún. Eso, gente que pillaba, la asaltaban y daba igual. Llegaron hasta tal punto que a cometer tales atrocidades le daba lo mismo matar neerlandeses que españoles que daneses, da lo mismo. Llegaron a causar tanto mal que se llegó a interrumpir el comercio en el Canal de la Mancha hasta que se podía calmar aquello, ¿no? Pero bueno, estas cosas generalmente no nos las cuentan. Brutalidades, evidentemente, se cometieron, pero no menos unos que otros. Fue una guerra realmente dura, alguna muy sucia, como eran asedios muy largos en ciudades, tanto por un bando como por otro, donde tras un año de asedio se intentaba someter a la población por hambre o por privacidades, y bueno, se llegaban a lanzar cadáveres contaminados dentro de las murallas para provocar enfermedades. Realmente fue una guerra bastante sucia, pero bueno, no deja de ser una guerra, y ni mucho menos la brutalidad fue exclusiva de un bando, que es lo que se nos ha querido hacer creer en toda esta parte, que es más, que nosotros mismos no la creemos. Los españoles en Holanda, el duque de Alba, todavía los niños tienen miedo ahí, para que si no se duerme el niño, duérmete, que viene el duque de Alba, ¿no? Bueno, pues eso nosotros mismos no lo hemos creído, pues no es así. Y llegamos ya al final de lo que quiero hablar, que es la Santa Inquisición. Los españoles, eso, la leyenda negra española, la Inquisición española, bueno, hombre, nosotros somos los inventores del demonio, somos nosotros. Bien, pues según parece, la Santa Inquisición pues no aparece en España, aparece en Languedoc en 1184 para acabar con la herejía cátara. Pero es más, la Inquisición como tal no surge como un elemento de represión, sino muchas veces, aunque nos parezca cómico, lo que voy a decir, era para proteger a los propios vecinos o acusados del linchamiento por sus vecinos. O sea, la Inquisición actuaba como le detenían al que estaba acusado de herejía, brujería o lo que fuere, y le protegía para tener unas garantías jurídicas, porque sí que las tenía. Eso no se nos suele decir. Se nos suele decir que la Inquisición lo que hacía era coger a la gente al tuntún: tú eres un hereje, vamos para acá, y cuando tenía todo le torturaba, dejándolo casi en cachitos. Ya cuando habían confesado sus culpas, cogían, venga, hacían una fiesta, vamos todos a la plaza, vamos a quemar aquí unos cuantos herejes o unos cuantos brujos, y todas las familias comiendo el bocadillo ahí tranquilamente, viendo cómo se quemaban aquí los malos, ¿no? Bueno, pues es una de las grandes falsedades. En España la Inquisición llega en Aragón. Joder, con el micro, coño. A ver. Con esos dedos no, es la cabeza, no, eso es los dedos. Ahí debería. A ver, vale. ¿Qué? A ver, perdón por esto. En España, en Aragón, la Inquisición se introduce en 1249, y en Castilla mucho más tarde, con Enrique IV, en 1476. O sea, pero bueno, lo que he dicho, el prestigio el origen de la Santa Inquisición, o el Santo Oficio, como se llamaba, era principalmente para proteger de linchamientos a los acusados de herejía, brujería o lo que fuere. Según un estudio de Contreras y Hemingen, entre los años 1540 y 1700 se hicieron 44.574 causas, y 1.346 personas fueron ejecutadas. O sea, el número es bastante amplio de causas abiertas, y relativamente pocos los ejecutados para el número de causas. De protestantes, que hablan mucho los protestantes de que había habido una gran persecución sobre los protestantes, hubo 220 causas y a 12 se les condenó a la hoguera. O sea que el número también es bastante ridículo. Según Sir James Stephen, en Inglaterra, entre los siglos XVI y XIX, se condenan a una muerte
a 240.000 personas. Algunas por delitos tan graves como robar una oveja. O sea, sois la igualdad, las igualdades que tenemos de las violencias y gravedades de unos bandos y otros. En el Santo Oficio, la Inquisición tenía muy reglada la tortura. Sí que ejercía la tortura, pero la tenía muy reglada. No se podía causar daños que pudieran provocar la muerte a las personas torturadas. Tenía que haber un médico presente para evitar cualquier problema, y no se le podía provocar ninguna amputación. Aparte de esto, se cree que solo se utilizó la tortura aproximadamente en el 2% de los casos de interrogatorio. Y también el Tribunal de la Inquisición fue el primer tribunal público en abolir la tortura como forma de interrogar 100 años antes que lo hiciera cualquier otro tribunal civil. O sea que esto que vemos de la Inquisición, el maldito inquisidor ahí retorciendo y con 1000 hierros candentes provocando 1000 torturas a la gente, es otra de las grandes falsedades. El tema de la brujería, se calcula que en la Edad Moderna se quemaron unas 50.000 brujas. Bien, de estas 50.000 brujas, la mitad se quemaron en la Alemania protestante, 4.000 en Suiza, 1.500 en Inglaterra, 4.000 en Francia, y en España la Inquisición quemó la escalofriante cifra de 27. Bien, esta es la quema de brujas tan asombrosa. Aún así, en Navarra hubo un brote de brujas y hubo 700 acusaciones posteriores. Para ello, en 1526, la Flor y Nata de la Teología Española se reunió en Granada para decidir qué actitud tomar ante el creciente problema de la brujería que se alcanzaba en Europa. Y se decretaron que cualquier bruja que voluntariamente confiese y muestre señales de arrepentimiento será reconciliada. O sea, se entiende que volvería al seno de la Iglesia. En tales casos, si no median otros delitos, no habrá multa ni confiscación de bienes y solo habrá penas salutarias para su alma. O sea, que tendría que rezar muchas veces o sería cualquier cosa similar. Nadie podrá ser arrestado basándose en confesiones de otras brujas. Y es más, una de las cosas que tenía prohibida la Santa Inquisición era la delación anónima. No se podía acusar a nadie de forma anónima. Y bien, esto es... no como ahora, que ahora mismo llamas al 102, no te está diciendo, llama al 016, no hace falta, no queda registro de llamada, puedes denunciar lo que quieras. Denuncia anónima, ¿no? Por ejemplo, lo tenemos todos los días, en televisión, en la radio, en todos los sitios. Ahora se puede, pues entonces no se podía. Eso eran los malvados inquisidores. Pues esta es... No sé si queréis preguntar alguna cosa. Una preguntita por aquí, sí. Bueno, evidentemente de acuerdo con todo lo que ha dicho Quique, que te puedo decir, pero para ahondar en el problema como tal, que es la leyenda negra, no debemos olvidar el papel que jugaron los sefardíes expulsados de España. De hecho, cuando Fray Bartolomé de las Casas escribe esa nefasta novela de ficción, quien se encarga de imprimirla en Ámsterdam fueron los judíos sefardíes expulsados de España, y se puede considerar además la primera propaganda política, porque se encargaron de publicar panfletos que fueron luego tirando por las plazas de las principales ciudades de Holanda, ¿no? Entonces ese papel de esos judíos expulsados de España, antiespañoles, que sentían un odio intenso hacia todo lo que presentaba a España como defensa de la cristiandad en esos años, ha sido fundamental y ha ahondado bastante en poblaciones como el caso de los Países Bajos, donde la población judía es bastante importante. Además de ello, no debemos olvidar que un país que durante 150 años fue prácticamente victorioso en todas las batallas, o alguna que se ha encargado el cine español de darnos a conocer en los libros de historia, porque estudiamos más las derrotas que las victorias, que fueron mucho más cuantiosas. Esa envidia que tenían a un país que en el siglo XVII o en el siglo XVI no pasaría de 5 o 6 millones de habitantes, que lo combatía con un país como Francia de 20 millones de habitantes,
y con 5 o 6 millones de habitantes, España sola se enfrentaba a la herejía, se enfrentaba a Francia, supuestamente católicos y aliados, se enfrentaba a los papas traidores que combatían contra el emperador los intereses del cristianismo, y luego a su vez tenía el poder de parar al turco en el Mediterráneo, de combatir a todos los que eran los piratas berberiscos, y luego encima la conquista no solamente de América y de Asia, pues evidentemente creaba una envidia, pues luego potenciada por los odios que sentían por ser pueblos sometidos al dominio español, además de ser una civilización, por mucho que quieran, que más quisieran cualquier otro imperio, porque España durante 400 años fue una civilización a la altura de Roma. Construimos tantos caminos y tantas vías de comunicación a lo largo de nuestro imperio que ni siquiera Roma. De hecho, los caminos que construyó España en Estados Unidos siguen siguen ahí, porque los caminos siguen ahí, sin hablar de las universidades y demás. Nosotros construimos universidades y construimos hospitales 150 años que lo hicieron los protestantes en lo que fue luego Estados Unidos. Entonces, la raíz principal de todo eso es la envidia como tal, y luego además ver que éramos en cierta medida indestructibles, porque si uno ve los territorios que ha perdido España a lo largo de la historia con tantos enemigos, es irrisorio. En el mar español, el mal llamado mar Caribe, perdimos 4 islotes luchando contra todos, no pudieron con nosotros, y lo que pasó en los Países Bajos españoles es irrisorio. Perdimos 4 ciudades, Lille, parte de lo que era Luxemburgo, pero nosotros nos mantuvimos en pie, y de hecho bastante heroicamente, salvo la independencia de las 16 provincias de lo que es ahora Holanda, España mantuvo la mayor parte de su territorio, que no fue hasta el nefasto Tratado de Utrecht, cuando por un tratado internacional al cual nos sometieron los Borbones, España no perdió esos territorios. O sea, en ese sentido, la razón principal es la envidia y luego el odio de los judíos expulsados de España. Y luego un dato simple respecto al oro que robaron y la plata de los españoles. A día de hoy existen minas en Perú con esclavos, niños peruanos esclavizados por los propios mestizos y criollos que siguen a día de hoy dirigiendo Perú, y sacan en un año lo mismo que España sacó en 300 años. Entonces, si empezamos a mirar lo que es el tonelaje, lo que sacó España de esas minas, es irrisorio comparado con lo que sacan en un año hoy con la tecnología. Entonces, lo que me refiero con esto, yo hago de esto un poco mi cruzada personal. Entonces yo con cada persona que hablo, pues intento explicarle, igual que ha contado Enrique, pues todo esto, ¿no? Que no nos olvidemos del origen de la leyenda negra, y luego aparte datos objetivos, ¿no? Entonces, sobre todo el tema de los sefardíes, que es fundamental. Bravo. Evidentemente, a España siempre se ha cargado mucho con las cintas de la expulsión de los judíos de España, pero a los judíos se les expulsó de toda Europa, de Inglaterra, de Francia, de Italia, de Alemania, de un montón de estados alemanes, de Portugal en 1596, pero solo se acusa a España. De hecho, bueno, lo que pasa era porque, a lo mejor fue porque también la orden de la prohibición de la expulsión de los judíos estuvo en España vigente hasta 1969. Entonces, bueno, a lo mejor fue por eso. Sería lo del Club Bilderberg que ha hablado antes Miguel, sería una de las cosas que obligaran a España a hacer. Oye, quita esto ya, que ya está bien, que aquí los judíos tienen que poder estar, ¿no? Pero, excepto los protestantes, utilizaron muy bien los medios de difusión, como fue la imprenta. Utilizaron muy bien en la Inglaterra isabelina el teatro. Muchos autores isabelinos metieron en obra de teatro, fueron obras antiespañolas, pero curiosamente el autor más universal, que es William Shakespeare, no escribió ni una sola antiespañola. Es más, en una de sus novelas, en una de sus obras de teatro, ridiculiza a Antonio Pérez, al cual había conocido en persona en el estreno del Sueño de una noche de verano. Ahí había conocido a Antonio Pérez en persona, y luego le ridiculizó en una de sus obras de teatro. Lo que a mí no me acaba de entrar en la cabeza es por qué se combatió tan poco esa leyenda negra. Es cierto que, claro, como había dicho yo también anteriormente, se ataca a España porque es el imperio. Pero no entiendo por qué se invirtió tan poco y por qué ha perdurado tanto, que a día de hoy sigue vigente. Porque yo entiendo que como propaganda de guerra vale cualquier cosa, se puede decir lo que quieras,
Pero una vez que acaba la guerra, bueno, pues oye, las aguas vuelven a su cauce y ya está. Pero no, aquí se ha seguido manteniendo de forma que hasta nosotros mismos nos las hemos creído. Y la decimos tan alegre, ¿no? Y encima orgullosos, ¡oh, mira qué bien! ¿Qué malos éramos? Pues no, qué malos éramos, ¿no? Hay que poner las cosas en su justa medida. Pero bueno, algún día a lo mejor se da la vuelta a la tortilla y ya empiezan a aplicarse las cosas tal y como fueron. Empieza a haber publicaciones, por ejemplo, de autores españoles. El único que hace mención a esto, no, en autores españoles clásicos, autores españoles clásicos, es Lope de Vega. En una de sus obras de teatro sí que denuncia todos estos bulos que se hacen en contra de España. Sí, pero es muy posterior. Te quiero decir, cuando la época en la que estamos haciendo, también ahora hay varios, también ahora. Sí, no, mira, sí, hombre, y otros totalmente nefastos como Preston, por ejemplo, uno de los peores, o el francés Josep Pérez. Otro también de los peorcitos, que luego evidentemente hispanistas como el americano Stanley Payne es muy bueno, pero es americano, no es inglés. No tiene nada que ver, no. Pero no tiene nada que, pero no tiene nada que ver, es americano, no es inglés. O sea que es que las mentalidades cambian mucho. Pero ha habido autores ingleses, vamos, que lo siguen, bueno, pero no solo en eso, no solo en la leyenda negra, es que la leyenda negra al final se traslada hasta ahora mismo, ya la leyenda negra es la Guerra Civil Española, que es que te siguen hablando lo mismo, te quieren explicar un inglés la Guerra Civil Española mejor que cualquier contemporáneo que la vivió y que la escribió, y los otros empiezan a analizarlo y te no, es que esto fue así, bueno, porque tú lo digas fue así, yo qué sé, el Guernica, lo que había hablado en el programa, hablamos en el programa de Aquí la Voz de Europa, el primero de esa temporada, que en Guernica hubo 3.000 muertos. Bueno, pues porque lo dices tú, hubo 3.000 muertos. Pues claro, claro. Pero si es que según los datos, pues no llegaron a 200. Según Vicente Talón, fueron 127. O sea, bueno. Permitidme un segundito, que si no se nos quedan todavía ponentes. Una última pregunta rápida, que me promete que es rápida, y nos vamos a descansar. Simplemente, he oído que en la actualidad la comunidad católica en Inglaterra ha superado a la protestante. ¿Sabes si es cierto? Hombre, lo que están haciendo que hubo un importante trasvase, digamos, de fieles de la Iglesia anglicana al catolicismo cuando se empezaron a ordenar mujeres obispos. De hecho, varios obispos de peso ingleses se convirtieron al catolicismo. Tony Blair se bautizó en el catolicismo, se convirtió al catolicismo porque bautizado ya estaba, y creo que el bautizo vale para los dos. No sé si son diferentes, creo que vale para los dos, es universal, aunque sea protestante, creo, después de dejar de ser primer ministro. Los números, las cifras, pues la verdad es que no lo sé, pero es posible. Por ejemplo, en la zona norte, en Escocia, siempre ha sido mayoría católica, no mayoría protestante. Pero bueno. Y 2 millones de polacos también. 2 millones de polacos. Sí, hombre, por ende también habrá 6 millones de hindúes. O sea, eso no me dice nada, macho. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a ir al descanso. Muchas gracias.